En esta segunda sesión vamos a continuar en Colosenses, capítulo 1, y en lo que nosotros vemos, el contenido del texto, tal vez una de las cosas que debamos mencionar al principio es esta. ¿Es la Biblia un texto pertinente, aplicable, adecuado, apropiado, oportuno para hoy? ¿Por qué? Muchas personas dicen, pero este es un libro viejo. Esta es una manera de pensar de antes. O te pueden decir, esta era una filosofía o una religión de otros tiempos, de tiempos en los que las personas no tenían avances científicos o no tenían cierto nivel de sabiduría como lo tenemos ahora, no tenían tecnología. A veces yo he escuchado en mi profesión personas que me dicen, pero con la tecnología que tenemos ahora esto es irrelevante. No. La palabra de Dios es verdadera, es relevante, es oportuna y pertinente para nuestro tiempo, para hoy. Habla con una autoridad porque no es el invento de un ser humano. Al leer la palabra, nosotros vamos a ver que hay partes en las que vemos como un tejido precioso. Lo que decía Génesis se asoma por acá en el Nuevo Testamento, lo que decía Isaías se cumple acá, lo que decía Amós está por acá, y vemos que todo se une y nos da una imagen de la gloria de Cristo. Entonces, decir y rechazar que la palabra de Dios es un libro viejo no es un argumento contundente. ¿Por qué? Porque muchas personas van a dar referencia a Platón, a Sócrates, van a dar referencia a filósofos del siglo XVIII, el siglo XIX, van a hablar de ciertos niveles y de ciertos aspectos de filosofía, de economía, de sociología, y van a decir que son doctrinas pertinentes para el tiempo actual, pero esta no. Entonces no es solamente un argumento de tiempo. Entonces, ¿por qué qué hace especial a este libro? Este libro no es un libro solamente, es una colección de libros, es una colección de cartas, es una colección de testamentos, es una colección de historia, una colección de literatura, de prosa, de poesía, de historia. Es un compendio de los escritos que fueron inspirados por Dios y comunicados por medio de seres humanos que utilizaron palabras humanas en el hebreo, en griego común, que eran lenguajes que la gente podía entender. El Dios infinito decidió revelarse finitamente en palabras que nosotros como seres humanos podamos entender. Y la razón por la que hace eso es porque nosotros jamás pudiéramos conocerlo, jamás pudiéramos adorarlo, jamás pudiéramos acercarnos a Él si Él no hubiera tomado la iniciativa de revelársenos a nosotros mismos. Toda filosofía, toda idea humana tiene un origen. El origen de la palabra es Dios. No es de que esas otras ideas de ahora son ideas que no tienen origen. Tienen origen, pero tienen un origen distinto al origen de la palabra de Dios. Nosotros nos aferramos a la autoridad de la palabra de Dios porque es la palabra misma de Dios dada a nosotros, de su propia iniciativa. El Dios infinito, creador nuestro, se digna en revelarse a sí mismo por medio de palabras, en lenguaje. La carta de Pablo a los Colosenses fue escrita en griego común, y ha sido traducida al idioma español. Continuando. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que está diciendo, hay unas dos relaciones. Hay una relación vertical, siempre orando por vosotros, que también nos indica una relación horizontal. Él está hablándole a Dios, una relación horizontal, acerca de ustedes, una relación vertical. Entonces, como iglesia, nosotros interactuamos el uno con el otro, relaciones horizontales, y tienen una relación vertical a Dios. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos.
a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí vamos a pausar. Esos fueron los versículos del 3 al 9. Pablo está diciendo que le da gracias a Dios por la iglesia en Colosas. ¡Wow! De todas las cosas que Pablo le puede estar hablando a Dios, él le está dando gracias por la iglesia en Colosas. Les dice, está orando por ellos, da gracias a Dios por ellos. ¿Por qué da gracias? Versículo 4 dice, porque él ha escuchado de su fe en Cristo Jesús. ¡Wow! La fe de ustedes, FBC Latino, es tan grande que doy gracias a Dios por ella. Algo así. He sabido de tu fe, he sabido del amor que tienes a todos los santos. Wow, vemos una comunidad verdadera. El mundo anhela esa conexión verdadera, real con otros. La iglesia la tiene porque somos familia. Nuevamente, gracia y paz nos trajeron, proclamación del Evangelio. Ahora, por medio de ella, tenemos un amor que rebosa de nosotros a las otras personas. Tenemos un amor que sale y que es obvio, que da gracias a Dios por ese amor. ¿Por qué tiene ese amor? Nos explica, versículo 5, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos. La fe cristiana es una fe futura, una fe que mira a la eternidad, una fe que dice, tienes una esperanza en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, da gracias a Dios Padre por la fe y el amor que se originan de la esperanza en la eternidad que tenemos nosotros. ¿Por qué tenemos esa esperanza? Versículo 6, por el Evangelio que ha llegado a ustedes, así como a todo el mundo. No solo dentro de unas puertas de la iglesia, sino a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. La semilla del Evangelio germina y crece no solamente externamente dentro de nosotros, es un cambio interno del corazón. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Una vez que Dios obra ese milagro en el corazón humano para convertirnos a Cristo, empieza a germinar la semilla dentro de nosotros. No espera, no es que tiene que pasar un cierto régimen, un cierto tiempo. No, inmediatamente empieza a crecer. Puede que usted todavía no lo note, puede que sea un poquito. Por eso que después, Pablo en otro lugar, en 2 Corintios, nos dice que nosotros vamos de gloria en gloria, es decir, de poquito en poquito, como de grada en grada, vamos subiendo a la imagen de Cristo Jesús. Entonces dice, como lo habéis aprendido y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces es una experiencia real, no es un invento, no es un engaño, no es algo que nosotros estamos tratando de imaginar, es una experiencia real de la gracia, una experiencia verdadera de la gracia que tenemos. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, o sea, no es una fe aislada, es una fe en comunidad, tenemos consiervos, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¡Wow! Entonces, este ministro que está con ellos, sirviendo, va y dice, hey Pablo, te cuento del amor que ellos tienen en el Espíritu. Es maravilloso. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, no sé si notaron, pero hubo como que las mismas palabras regresaron.
En el pensamiento bíblico muchas veces nosotros encontramos una figura literaria que se llama el quiasmo. ¿Qué es el quiasmo? Bueno, el quiasmo se llama quiasmo porque refleja la letra X. Sí, refleja la letra X o la letra en griego. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que nosotros vemos aquí que si ponemos atención al texto, vemos nosotros de que en el versículo 3 él hablaba de la oración. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. En el versículo 9 vuelve a hablar de la oración y él dice que por todas estas razones, dice, por lo cual también nosotros oímos desde el día que desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. La misma idea dos veces, oración y oración. En el versículo 4 vemos la idea del amor. Vemos que dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. En el versículo 8 se vuelve a aparecer el amor, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En el versículo 5 vemos la verdad nuevamente. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. En el versículo 6, al final del versículo 6 nuevamente vemos la verdad que dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces vemos esas ideas, oración, oración, amor, amor, verdad, verdad. Y nos queda algo en el centro que no tiene paralelo, que es que, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios. Cuando tenemos una estructura quiástica, es como un sándwich. Pan, pan, lechuga, lechuga, carne. La carne es el alimento, ¿no? El alimento más sustantivo. Aquí el punto es el Evangelio ha llegado no solo a usted, sino a todo el mundo. Es una visión misional, es una visión que nos llama a llevar el Evangelio más allá de las cuatro paredes del templo de la iglesia. Es un llamado que nos recuerda, tú fuiste alcanzado, alcanza a otros, que ha llegado hasta vosotros, así como también al mundo, pero no se queda ahí y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios. Entonces, vemos nosotros que Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Colosas, no solo en oración, por su amor, por la verdad que han visto, sino en una manera que recuerda a todos que el punto de todo esto es llevar el Evangelio a quienes aún no lo han escuchado. Llevar el Evangelio para que dé fruto de cambio a las personas que desesperadamente lo necesitan.